Saludos a todos, bienvenidos a este primer video que subo en mi canal de YouTube, luego de estar varios días planificándolo y buscando un tema lo suficientemente importante como para hablarlo por aquí, analizarlo por aquí. He decidido lanzarlo el día de hoy con un tema del que ya les voy a hablar, pero antes quiero informarles, notificarles sobre lo que vamos a hacer en este canal de YouTube. Es un canal en el cual vamos a ir hablando sobre temas históricos, sobre temas políticos, tanto en materia nacional como internacional, geopolítica, analizando y dando un punto reflexivo incluso en muchos temas que pueden surgir dependiendo de la movida que haya en el mundo, obviamente partiendo desde nuestro país. Ahora bien, primero y principal, suscríbanse a este canal para que reciban las notificaciones de cuando subamos un nuevo video, pero también me pueden conseguir en Instagram como @mfigueiredo con N al final, en el cual también los invito a seguirme. Incluso a través de estas dos plataformas podemos interactuar sobre cuáles piensan ustedes que deberían ser los temas que abordemos, reflexionemos y analicemos en estos videos. Ahora bien, vamos con este primer video y el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Antes de comenzar este video a desarrollar el tema, es bueno que tengamos claridad de quién es el personaje que vamos a hablar el día de hoy. Primero y principal, John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos entre 1961 a 1963. Miembro del Partido Demócrata, pero más allá, miembro de una de las familias más adineradas e importantes dentro de la política estadounidense. Su paso incluso por la política estuvo marcado muchas veces de controversias en las cuales se le vinculó a que gracias al dinero de su padre y a el poder económico que tenía, fue escalando rápidamente en la política. Ya para 1947, 2 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y Kennedy haber recibido condecoraciones importantes en la guerra por su labor, fue electo congresista de los Estados Unidos por el estado de Massachusetts. Luego de allí, en 1952, arriba al Senado de los Estados Unidos, pero es en 1960 cuando hace pública sus aspiraciones a ser presidente de los Estados Unidos. Le toca en ese momento enfrentar a Lyndon B. Johnson, una de las figuras más predominantes del Partido Demócrata y quien luego se convertiría en su vicepresidente. El resultado en las primarias sorprendió a más de uno porque el electorado demócrata estaba más inclinado a percibir, a recibir, a ver a una nueva figura fresca y joven como se estaba plasmando Kennedy en ese momento, con una figura familiar, joven, con una esposa hermosísima. Todo este tema fue bien manipulado por la familia Kennedy para que su imagen pudiera penetrar en los círculos demócratas. En cambio, la acera del frente era una acera más conservadora, que era la que representaba Lyndon Johnson. Al final se terminan decantando por Kennedy y eso termina en una de las elecciones más reñidas en la historia estadounidense, que fue su enfrentamiento a Richard Nixon, el republicano que para ese momento era vicepresidente de Dwight Eisenhower. Ahora bien, luego de que Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos, surge todo esto de Camelot, surge lo que era la familia presidencial perfecta. Pero más allá del tema público de su familia, de lo que era la fama en ese momento, Kennedy era más visto incluso como un presidente artístico, como un presidente político. A pesar de eso, durante su presidencia tuvo que enfrentar diversos desafíos, como por ejemplo el fracaso de la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, luego la crisis de los misiles en Cuba, y luego los diversos enfrentamientos diplomáticos que tuvo con la Unión Soviética. Al final fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, cuyo asesinato hasta nuestros días sigue sin quedar por lo menos resuelto de una manera oficial. Ahora, ya entendiendo cuál es el contexto de este video y quién es el personaje del cual hablaremos y del hecho
que obviamente tiene como principal protagonista a nuestro personaje, comenzamos a hablar sobre quién mató verdaderamente a Kennedy y las teorías más importantes, teorías de la conspiración que terminaron dándose luego de la muerte de Kennedy. Comenzamos con esta pregunta: ¿quién mató a Kennedy? Es una pregunta que se ha hecho mucho desde 1963 hasta nuestros días. Este año se cumplen 60 años del asesinato de Kennedy y todavía se cumplen 60 años de haber lanzado esa pregunta que sigue sin responder, o al menos de una manera lo suficientemente considerada como válida. ¿Por qué? Existe una teoría oficial, que fue la teoría que publicó el gobierno de los Estados Unidos, entendiendo que después del 22 de noviembre de 1963, Lyndon B. Johnson le toca asumir las riendas del país, de la Casa Blanca, y una de las principales decisiones que toma, o una de las primeras decisiones que toma, es el nombrar a una comisión, que con el tiempo fue llamada la Comisión Warren, la cual estaba integrada por senadores, congresistas y el exdirector de la CIA, Alan Dulles. Voy a dar el nombre del exdirector de la CIA, Alan Dulles, porque en el futuro vamos a hablar sobre ello y la participación, incluso en los impases que tuvo Dulles con la administración Kennedy. Pero vamos parte por parte. Estamos en la parte de la comisión. Luego de que la comisión Warren es juramentada y cuyas principales obligaciones eran resolver el asesinato de Kennedy, comienzan a investigar, viajan a Dallas, viajan a diversas ciudades de los Estados Unidos para comenzar a investigar el asesinato de Kennedy. Para 1964 publican un informe con más de 1500 páginas en la cual se dice que Lee Harvey Oswald fue el que asesinó al presidente de los Estados Unidos. Más allá de eso, tuvo una participación solitaria, no tuvo ningún tipo de apoyo por parte de ninguna institución de los Estados Unidos, dejando a un lado la teoría de una conspiración del gobierno o un golpe de Estado que pudo ser perpetrado por mismos funcionarios de la Casa Blanca. Más allá de eso, el momento de decir que Lee Harvey Oswald, o por lo menos para fundamentar la teoría de que Lee Harvey Oswald había sido el principal, o por lo menos el único tirador, el 22 de noviembre de 1963, mencionan la teoría de la bala mágica. Teoría que para ese momento, y luego de publicarse el informe, fue muy debatida incluso por médicos, fue debatida por investigadores, ya que era prácticamente imposible de que una bala tuviera la trayectoria que el informe señalaba. Ahora bien, este informe no termina de responder la pregunta de quién mató a Kennedy. ¿Por qué? Una vez el informe es publicado en 1964, más del 70% de la población estadounidense no cree en él, considerando que había más tiradores y que habían otras teorías que debían ser resueltas para llegar a esa conclusión. Teorías las cuales, a pesar de que el informe hace el esfuerzo en desmontar, termina no aclarando sino oscureciendo, no concluyendo sino llenando más de dudas y haciendo el terreno para que con el tiempo sigan surgiendo teorías de la conspiración que hasta nuestros días, 60 años después, siguen teniendo una suma importancia. Pero el 22 de noviembre de 1963, un presidente de Estados Unidos, a plena luz del día, eran a eso de las 2:15, 2:20 del mediodía, es asesinado frente a cientos de personas que estaban testigos. Muchas de ellas no se encontraban a más de 20 metros de donde Kennedy fue asesinado, que fue asesinado en su carro en la Plaza Dili. Ahora, luego de este hecho, y esto termina allanando más el camino hacia teorías de la conspiración y otras teorías en las cuales se dice que Lee Harvey Oswald no fue el único tirador. Una vez se ejecuta el hecho, los medios de comunicación que se encontraban presentes comenzaban a tomar testigos. Primero que incluso los cuerpos de seguridad de Texas, específicamente la policía de Dallas. Los medios de comunicación comienzan a sustraer testimonios de personas que estuvieron cerca del asesinato, y estas dicen en plena televisión, en vivo, y en medio de esta, incluso Kennedy todavía no había muerto,
sino que se da en ese lapso de 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, que es desde el trayecto en que Kennedy llega al hospital y esa lucha por su vida. Los medios de comunicación actúan rápido y comienzan a entrevistar a personas que sirvieron más adelante como testigos. Muchas de ellas, los testimonios más importantes no fueron incluidos en el informe de la Comisión Warren. Surgen muchas dudas sobre eso. Pero una vez los medios de comunicación comienzan a entrevistar a estas personas, estas alegan que los disparos venían de direcciones totalmente diferentes. La Comisión Warren dice que no, que solamente los disparos vinieron de una sola dirección, que es la parte trasera del carro donde iba Kennedy, específicamente el depósito de libros en donde se encontraba apostado Lee Harvey Oswald, el único supuestamente tirador. Estas versiones que salieron al aire ese mismo día en vivo fueron los testimonios que la población estadounidense escuchó. Es decir, no hay un solo tirador, sino hay varios tiradores, al menos otro tirador más, ya que consideran que por el sonido de las balas pudieron darse cuenta que venían de un lado y del otro, es decir, de la parte trasera del vehículo a la parte delantera del vehículo. Esto obviamente sirvió para que la población en ese momento tuviera aún más dudas sobre verdaderamente la veracidad de la Comisión Warren. Ahora, vamos más allá de esto. Y para agregar un poco más de misterio, Lee Harvey Oswald es detenido exactamente 2 horas más tarde de darse el hecho, en una especie de persecución incluso nunca antes vista. A pesar de que nadie había visto a Oswald ejecutando los tiros, ya la policía de Dallas tenía una descripción del supuesto sospechoso. Luego de que el supuesto sospechoso caminara por las calles de Dallas, abandonara la escena del crimen, supuestamente, caminara por las calles de Dallas, asesinara a un agente policial llamado J.D. Tippit y se metiera en un cine a ver una película, los policías de Dallas terminan deteniendo a Lee Harvey Oswald, señalado desde ese momento como el principal responsable del asesinato del presidente Kennedy. Ahora, no solamente se le señala por el asesinato del presidente Kennedy, sino que se le señala por el asesinato del agente de policía J.D. Tippit. Oswald agregaría más adelante ese mismo día que solamente fue detenido por el asesinato del agente Tippit, no había sido detenido por el asesinato del presidente Kennedy. Incluso la propia policía de Dallas era la información de que Oswald no era el sospechoso que ellos estaban buscando, que realmente había matado a Kennedy, sino era el sospechoso que estaban buscando, el que había matado supuestamente al agente de policía J.D. Tippit. Ahora, Oswald estuvo en la comisaría de Dallas, de la policía de Dallas, por lo menos casi 48 horas. Es sometido incluso a torturas, porque en varias de las imágenes que se pueden presenciar en YouTube, del cual él aparece hablando a los medios de comunicación comienzan a preguntarle, es allí donde dice que no en ningún momento había sido responsabilizado, había sido señalado por la muerte del presidente Kennedy y que probablemente lo estaban utilizando como carnada. Ya Oswald mostraba signos de golpes en su cara, muchos de ellos dados incluso en su detención en el cine y otros dados al momento de su detención en la comisaría de Dallas para rendir testimonio. Ahora, Oswald, luego de pasar casi 48 horas en la comisaría y luego de ser tomado su testimonio prácticamente más de 20 veces, es trasladado a los tribunales de Dallas. Ahora bien, es trasladado por el subterráneo de la estación de la policía de Dallas, en el cual estaba siendo televisada su traslado, y cuando iba caminando hacia el carro que lo iba a trasladar hacia los tribunales, es asesinado con un disparo por un personaje llamado Jack Ruby. Jack Ruby era uno de los personajes en ese momento más controversiales de las mafias de Dallas y que tenía incluso vinculaciones con la mafia de Nueva Orleans, y que termina asesinando a Oswald supuestamente para que la señora Jackie Kennedy, esposa de Kennedy, no tuviera que ir a un juicio y escuchar el testimonio ni ver en persona a Lee Harvey Oswald. Una teoría o una explicación totalmente absurda. Pero bueno, es la teoría que Jack Ruby da al momento de ser detenido, cuyo testimonio termina cambiando cuando Ruby se enferma de cáncer y justamente días antes de su muerte
dice que todo el caso estaba amañado y que realmente el pueblo estadounidense iba a saber en el futuro lo que verdaderamente había pasado con el caso de Kennedy. Oswald muere el 24 de noviembre de 1963 y cierra la posibilidad de un juicio. Por eso surge más la fuerza, la energía por parte del gobierno de Estados Unidos en ya no tener al supuesto asesino, en nombrar esta comisión y que esta comisión termine resolviendo el asesinato de Kennedy sin supuestamente un asesino. Ahora bien, una de las probabilidades por las cuales este hecho todavía 60 años después no haya conseguido una respuesta, podemos encontrarlo en muchos casos o en muchos eventos que pasaron en el gobierno de Kennedy. Y aquí llegamos a esta parte del video en el cual he decidido nombrar posibles decisiones de Kennedy que pudieron llevarlo a su asesinato. Kennedy durante su presidencia, o por lo menos comenzando su presidencia, estaba siguiendo la línea de gobierno de los presidentes anteriores. Era una línea de gobierno intervencionista, era una línea de gobierno en el cual iba a seguir con lo que había hecho su antecesor. Seguía la política exterior, estaba el tema de Vietnam, estaba el tema con Cuba, estaba el tema con la Unión Soviética. Estos temas no tan alto nivel, pero sí tenían una gran importancia dentro del gobierno de los Estados Unidos. Primero y principal, el fracaso de Bahía de Cochinos. El fracaso de Bahía de Cochinos, o por lo menos Bahía de Cochinos, fue una operación que desde su primer momento, antes de ejecutarse, ya había sido muy bien maniobrada por la CIA y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero en mayor cantidad por la CIA. Para saber un poco sobre cómo la CIA maniobró el tema de Bahía de Cochinos, mucho tiempo antes de este hecho, la CIA comienza a tener contactos con la mafia cubana que en ese momento estaba integrada en mayor parte por exiliados cubanos que habían dejado la isla luego de que Fidel Castro llegara al poder. Estos exiliados cubanos que tenían grandes vinculaciones con la mafia comienzan a ser entrenados en campos clandestinos por parte de la CIA, incluso por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todo este aparato, todo este plan fue hecho a espaldas de la Casa Blanca. Luego de que los exiliados comienzan a tomar fuerza, comienzan a tomar cuerpo en los entrenamientos y adiestramiento, el cual era considerado como no suficiente para llevar a cabo una intervención militar, la CIA y las Fuerzas Armadas le venden Bahía de Cochinos a la presidencia de Kennedy, la cual fue presionada por las Fuerzas Armadas para llevarlo a cabo. Una vez se da Bahía de Cochinos y el mismo día en el desarrollo de todos los eventos, termina fracasando la operación de invasión, la cual termina con la gran parte de cubanos exiliados que participaron en ellas detenidos en Cuba. Los cubanos en Miami que no participaron en dicha operación, pero sí estaban contra la revolución cubana, culpan a la administración Kennedy de no dar el suficiente apoyo logístico y militar a los exiliados cubanos que estaban emprendiendo Bahía de Cochinos. Incluso uno de los principales señalamientos que los cubanos hacen a Kennedy es que ellos solicitaron el apoyo militar, ya que con él sí iban a lograr ejecutar la orden, y Kennedy se negó. Esto causó en la administración Kennedy una gran crisis interna y externa, ya que la población estadounidense comenzaba a dudar de las cualidades de Kennedy como presidente y al momento de ejecutar dichas decisiones. Comienza así una serie de cuestionamientos que obviamente se terminan aplacando luego de la crisis de los misiles y una potencial guerra nuclear en la cual estuvo al borde el mundo, con obviamente dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Al momento de evitar esa guerra por la vía diplomática entre ambos países, Kennedy comienza a surgir como un líder dentro de Estados Unidos, comienza a tener una nueva importancia, pero más allá de esto, se comienza a dar una serie de decisiones que confirman el giro total de la administración Kennedy hacia una nueva manera de hacer política, tanto interna como externa. A partir de 1963,
se comienzan a dar una serie de decisiones que comienzan a molestar no solamente a la parte de inteligencia, sino también a la parte militar. Como por ejemplo, a la CIA, luego del fracaso en Bahía de Cochinos y luego de saberse que estaban emprendiendo planes de asesinato contra Fidel Castro, los cuales en su mayoría fueron totalmente llenos de fracasos, Kennedy decide quitarle la autonomía y la injerencia a la CIA en el tema de Cuba y en el tema de la Unión Soviética, considerando incluso que la CIA era una agencia secreta que no estaba a la altura de la política exterior que emprendía en ese momento Kennedy o su administración. Incluso Kennedy no solamente le quita la autonomía de las operaciones en la CIA en el tema de Cuba, sino que también comienza a considerar, incluso se estima, muchos investigadores estiman que para 1964 esta posible consideración de eliminar la CIA se iba a ser realizada, se iba a ejecutar a partir de 1964, una vez Kennedy obtuviera la reelección en la presidencia. No solamente esto es una de las partes fundamentales en la posible oposición que comenzó a tener la CIA con el gobierno de Kennedy. Una de las oposiciones que incluso más fuertes que se consideran es la destitución de Alan Dulles, una persona que era director de la CIA y que tenía una gran importancia e injerencia e intervención en los asuntos de la CIA y tenía una influencia muy importante en la mayoría de los agentes que formaban parte de esta agencia. Incluso después de que Alan Dulles fue destituido como director de la CIA, todavía seguía tomando decisiones en un despacho muy cercano a la sede de la CIA, seguía tomando decisiones, incluso seguía teniendo informaciones totalmente secretas por parte de la CIA. Esto, obviamente, termina llenando más las dudas en que la CIA pudo tener una importancia enorme en el asesinato de Kennedy, considerando de que comienzan a evaluar, incluso el propio Alan Dulles comienza a evaluar alguna manera de cómo deshacerse del propio presidente de Estados Unidos. Es Alan Dulles el que, comenzando el video, dije que formó parte de la comisión Warren. Muchas personas, investigadores de este tema, comienzan a dudar sobre si la participación de Alan Dulles o no tuvo que ver con el informe Warren, el informe de la comisión que terminó derivando con un solo asesino en vez de varios. Ahora, ya teniendo el principal problema o la principal parte de las teorías de la conspiración que vinculan a la CIA con el asesinato de Kennedy, también está el punto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas para ese momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a tener una importancia en los Estados Unidos y en el mundo. Se comienzan a desarrollar muchísimas empresas, las cuales tenían grandes conexiones con las Fuerzas Armadas, o por lo menos con el alto mando militar de los Estados Unidos, las cuales en cada guerra se emitían contratos multimillonarios, los cuales beneficiaban a los altos mandos militares de los Estados Unidos. Kennedy comienza a considerar que la guerra en Vietnam no iba hacia un sentido verdaderamente considerado positivo, por lo cual comienza a evaluar el seguir con la guerra. Incluso un mes antes de su muerte, firma la orden ejecutiva en la cual ya concluye o pudo haber concluido la guerra de Vietnam con la retirada progresiva de tropas que para 1964 a 1965 iban a ser prácticamente inexistentes, es decir, la guerra iba a llegar a su final. Esto iba a golpear las cúpulas militares, las cuales iban a dejar de percibir grandes contratos de dinero, incluso se dice de miles de millones de dólares, por lo cual se estima que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también tuvo parte en el asesinato de Kennedy, o por lo menos intenciones en que Kennedy dejara de ser presidente. ¿Cómo lo comprobamos? Luego de que llega Lyndon Johnson, después del asesinato de Kennedy, luego que es juramentado, una de las principales órdenes ejecutivas que firma es la derogación de esa orden ejecutiva de la retirada progresiva de tropas, y más bien triplica la presencia de los Estados Unidos de las tropas en Vietnam. Y la guerra de Vietnam comienza a escalar cada día más su intensidad, llegando al punto de que para 1967, 68, 69 la guerra estaba en su principal apogeo y los Estados Unidos la iban perdiendo. Incluso es la guerra de Vietnam lo que termina acabando con los sueños de reelección de Lyndon Johnson para 1968. Ahora bien, sumado todo esto, tenemos que incluso sumar también
el odio que sentía la mafia cubana hacia Kennedy por el fracaso de Bahía de Cochinos, los cuales consideraban que una política más radical debía ser sacar a Kennedy del poder por la vía que fuera, para que el nuevo presidente de los Estados Unidos, preferiblemente republicano, tuviera una línea tensa con la isla y que derivara con el derrocamiento de Fidel Castro como líder de la revolución cubana. Ya teniendo en cuenta estos tres elementos que pueden ser considerados como principales a la hora de estudiar las teorías de la conspiración del asesinato de Kennedy, podemos incluso entender el por qué esa pregunta todavía no ha sido resuelta. Hay grandes componentes, no solamente de inteligencia, sino militares, que estuvieron incluso interviniendo de manera directa o indirecta en el asesinato de Kennedy. Para agregar un poco más de misterio a este caso, el pasado 15 de diciembre se publicaron 13.000 documentos desclasificados, en los cuales la mayoría, el 90%, vinculan a la CIA con el asesinato de Kennedy. Estos 13.000 documentos revelan que la CIA ya tenía información de Oswald desde hace un año antes de haber cometido supuestamente el asesinato. Es decir, ya la CIA estaba siguiendo, investigando de manera directa y muy cercana los pasos de Oswald por México y por los Estados Unidos. Incluso se habla de intercepción de llamadas y de mensajerías en los cuales estaría evidenciando que quería asesinar al presidente Kennedy. Más allá de eso, y para agregar más misterio, el 21 de noviembre, es decir, un día antes del asesinato de Kennedy, todos los documentos que tienen que ver con la investigación de la CIA a Oswald fueron borrados. Y el 22 de noviembre, luego de que Kennedy fue asesinado, todos los documentos que tenía el FBI también fueron eliminados. Es decir, la CIA y el FBI, los dos cuerpos de seguridad y de inteligencia más importantes de los Estados Unidos y probablemente más importantes del mundo, eliminan toda la documentación de investigación que habían recabado por más de un año del posible asesino del presidente de los Estados Unidos, cuya investigación pudo haber resuelto esta pregunta desde el primer momento. Curioso, demasiado curioso. Pero bueno, eso era lo que quería comentarles en este primer video en mi canal de YouTube, al cual los invito a suscribirse, a darle a la campanita para que estén enterados sobre las novedades que voy a estar subiendo por aquí. Si les gustó este episodio, si les gustó este primer video, los invito a suscribirse, pero también a comentar. Y si hay algo en lo cual debo corregir o mejorar, como siempre se los voy a preguntar, pueden hacerlo a través de los comentarios, tanto por aquí como en Instagram. Se me cuidan mucho y espero que tengan un gran feliz año. Comenzamos el año con este canal de YouTube y con este video. Los abrazo mucho, cuídense.